Buenas tardes, tribu astrológica. Vamos a la segunda parte de el punto medio Luna Lilith a través de los signos que nos restaban. Habíamos trabajado desde Aries a Virgo inclusive y ahora faltaría Libra a Piscis inclusive. Muchos me dijeron, bueno, estamos ansiosos de ver qué pasa con los otros signos. Pero primero, antes de empezar con Libra, hacer una reseña general de lo que representa esto, si bien lo expliqué la vez pasada. Estamos hablando de heridas muy ligadas al inconsciente, muy ligadas a memorias, muy ligadas a ancestros, más que nada vinculadas a la rama femenina. La luna tiene que ver con la rama femenina, que es la que más heredamos, producto de que desde el momento de la concepción, no nos olvidemos que estamos 9 meses dentro del vientre materno, y la herencia psíquica, emocional, la herencia o las transferencias de defensa de ancestrales están evidentemente vinculadas con la sensibilidad y la parte inconsciente, más de rama de la madre. Ahora, si el punto medio está en la constelación de Libra, vale decir Luna, Lilith, estamos hablando de un deseo, de alguna manera, vinculado a experiencias traídas familiares de la rama de la madre, en el cual el deber social era importante. Reprimir las necesidades emocionales en pos de un rechazo, en pos de caer bien, en pos de buscar un equilibrio, en pos de querer mantener la paz a toda costa. Entonces hay una tendencia a ceder espacios, pero también a reprimir límites que no lo impusieron, digamos, anteriormente por el miedo al abandono, por el miedo a la marginación. Entonces, en Libra se puede estar heredando todos esos procesos de ceder demasiado. Perdón. Y otros aspectos también importantes que pueden llegar a ser el área afectiva, situaciones de relación, cuestiones vinculadas a la pareja. Muchas veces por años una pareja está por una cuestión social, o está unida por lo que dirán, o está unida por una cuestión legal, pero que no hay un sentimiento muchas veces de confraternización, de amor, sino que es una especie de sociedad permaneciendo en el tiempo, y eso no es real. Entonces, en algún momento de la vida, ese punto medio, esa relación libriana, que lleva una herida, estamos hablando de eso, estamos hablando de la sombra, nos va a mostrar la vida una realidad. ¿Y cómo? Y bueno, evidentemente a partir de los ciclos de tránsitos, más que nada cuando hacen un planeta como Saturno, Urano, etcétera, Plutón, mismo Júpiter, que amplía la visión, esté haciendo un aspecto a ese punto medio, se activan situaciones del pasado vinculadas al conformismo, vinculadas a esta tendencia a mantener la paz a toda costa, pero que en realidad eso no es una realidad. Entonces es como mantener una situación social, de pareja, por la forma y no por el ser. Entonces Libra representa todo ese tipo de energía, o sea, si estamos ahí con ese punto medio. Que aparte también, simultáneamente, hay que ver cómo está el regente del séptimo sector, cómo está Venus, etcétera, ¿no? Dentro de la carta, que nos va a decir prácticamente igual, porque la astrología es tan matemática y es tan exacta que una cosa amplía o da más detalle a la otra que está diciendo lo mismo. O sea, por un lado o por el otro, es como que nos amplía la posibilidad de ver más, de poder llegar a tener una mejor conexión, digamos, con lo que está pasando. En Escorpio, ya la energía es totalmente diferente porque es un signo en el cual está vinculado a las partes más primarias, más primitivas, ¿no es cierto? Es una energía muy densa del dolor y del poder. Son secretos familiares. Ahí hubo situaciones a veces hasta de traición, abusos, pérdidas, situaciones ocultas, relaciones pasionales, en el cual
no se entendió bien la idea del placer, sino que, mirás, por ahí allá atrás hubo, siempre dentro de la rama femenina, hubo mujeres con muchos tabúes también, hasta inclusive sexuales, pero que siempre lleva la carga del dolor de la sensación de una lucha en pos de una seguridad. Y eso lleva a cuestiones que por ahí tienen que ver con herencias o cuestiones de mujeres que tuvieron que endurecerse extremadamente para poder sobrevivir ante las situaciones externas que se venían. Pero siempre hay algo oculto, siempre hay una situación plutónica, marcial, dando vuelta en ese dolor, en esa herida por ahí no reconocida, en esa herida inconsciente que no es de uno sino heredada, ¿no es cierto? Entonces, si indagamos un poquito sobre ese punto medio en Escorpio, nos vamos a dar cuenta que inclusive dentro de la vida actual nuestra, aquel que tiene ese punto medio en la vida actual, hubo siempre algunas luchas de poder o situaciones legales o sucesorias en el cual se ganaron, se perdieron, pero siempre fue un proceso de lucha, ¿sí? Tabúes sexuales, obviamente, también, o sea, cuestiones vinculadas a ese endurecimiento, a esa represión, a esas cuestiones sexuales que siempre están ligadas al poder, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con la energía de Escorpio, ligado también a la muerte, pero también una gran conexión con todo lo interno, lo inconsciente, con lo curativo, con lo psíquico, en el lado positivo de ese punto medio. Pasamos a Sagitario, y ahí es interesante porque nos vamos a detener un poquito en Sagitario, que evidentemente tiene que ver con las creencias. Situaciones ancestrales o mujeres en el pasado en el cual tuvieron conflictos ideológicos o religiosos o tuvieron que adaptarse a una normativa vinculada a la religión, al puritanismo y también a la inmigración. O sea, es muy posible que hayan sido mujeres emigrantes que llevaron otras culturas a otros lugares y de repente fueron rechazadas y hubo heridas de conceptos, o sea, hubo heridas de participación, de no integración. Entonces, esas situaciones vinculadas a ese punto medio en Sagitario nos llevan muchas veces a organizar esa rigidez moral, ¿no? Porque se trae como memoria el puritanismo en algún punto, que no es malo en la esencia, pero todas las cosas al extremo llevan a una represión. Quizás estos mecanismos estrictos, religiosos, puritanos o filosóficos nos reprimen más que, digamos, nos dan cierta libertad. Entonces se lleva en la carga ese mecanismo, digamos, represivo, ¿no? Y no se olviden que Sagitario es uno de los signos, o el único signo que tiene un arma, o sea, tiene una flecha. Es el centauro que dispara, que metafísicamente tiene que ver con la posibilidad de disparar esas flechas al infinito, o sea, la idea no es llegar, es viajar. Pero que también lleva, por estas cuestiones religiosas, ideológicas, filosóficas, o de inmigración, llevan violencia, ¿sí? Entonces se pudo haber vivido alguna situación vinculada a eso. Vamos a Capricornio. Sabemos muy bien que en el lado oscuro de Capricornio, esa luna en Capricornio, luna, punto medio, luna negra en Capricornio, es la rigidez. Familias que valoraron más el deber que el sentir. Por lo tanto, reprimieron todo tipo de pulsión personal. Todo tipo, digamos, por asumir excesivas responsabilidades se olvidaron de su vida personal. Y obviamente hubo abandonos paternos y maternos, en el cual el chico o el niño se sintió abandonado por la excesiva responsabilidad heredada de los padres. Y eso evidentemente nos lleva a un bloqueo, nos lleva a una represión, con historias de abandono, con orfandad, situaciones de orfandad, muchas veces niños abandonados, o huérfanos, o han quedado huérfanos, no solamente en lo físico, sino en lo psíquico. Y bueno, ahí estamos hablando de una situación a resolver, obviamente, ¿sí? Pasamos a Acuario, ese punto medio en Acuario, la herencia vinculada al área
de familia tuvieron que ver con mujeres distintas. Mujeres que estuvieron, o abuelas o madres, que fueron distintas a lo que era el momento en el cual tenían que vivir. Separadas, a veces de hijos, o hijos criados por otras personas, muchas veces en la historia familiar, por cuestiones de trabajo, por cuestiones X personales, los hijos lo criaban otras familias. O sea, una crianza que estaba fuera de lo normal, fuera, digamos, de lo que es la vida leonina, la vida afectiva. Acuario es el signo más lejano al corazón, a Leo. Entonces, hay una tendencia muchas veces a esa sensación de rarez, esa sensación de cosas extrañas dentro de la crianza del chico. Y obviamente eso es rigor. Y se tuvo que formar una energía muy rigurosa para poder sobrevivir, ¿sí? Y por último, en Piscis, tiene que ver con el sufrimiento silenciosos. Mujeres que vivieron en silencio. En el silencio en el cual fueron la esponja psíquica de los problemas colectivos a niveles personales y familiares. Muchas veces ese silencio captaban demasiado y eran como esponja psíquica y eran las que mantenían la cruz o lo que se encargaban de mantener y sostener la cruz de la familia. Por eso a veces podían tener tal bloqueo psíquico que llegaban a la locura, ¿no? O sea, a visiones místicas disociantes, producto que se hacían cargo de lo colectivo, digamos, ancestral, cargo de lo colectivo familiar. Y obviamente ese bloqueo, esa tensión, iba directamente a descargar con problemas de orden psíquico, en algunos casos. En otros casos, una gran sensibilidad psíquica. Pero a veces el perder el límite, o a veces personas que perdieron el límite entre el yo y el otro, hizo que, la vida sea muy cargada de responsabilidades que no eran propias. Entonces se hacían cargo del mundo como salvadoras, ¿no? Pisciana, la cosa salvadora. Pero que dentro de un cuerpo personal, un cuerpo humano, no sostenían y entraban muchas veces, si había un desequilibrio psicomental, a entrar en problemas psicológicos, psiquiátricos, a veces problemáticos. Pero en el lado luminoso, una gran capacidad perceptiva, una gran capacidad creativa, una posibilidad de fusionarse con el universo en forma positiva y dejar esa fusión colectiva en el cual yo me hacía cargo salvando a la familia, salvando al mundo, y yo me destruía, porque o entraba a tener una gran capacidad regenerativa y si no, entraba a ser el chivo expiatorio de lo colectivo en el cual yo vivía. Pero en el lado positivo tiene que ver con eso. Bueno, esto es en regla general, ese punto medio tómenlo en cuenta, es la segunda parte esta. Ya estuvimos pasando todos los 12 signos y vamos a ampliar obviamente esto en base a los aspectos planetarios que tiene este punto medio, que para mí es uno de los puntos que me ayuda mucho a saber de dónde viene, cuáles son los mecanismos traídos y qué es lo que tiene que trabajar la persona. Bueno, hoy fue cortito, pero a pensar. Y fíjense en sus temas y mándenme comentarios y demás para poder, transmitirlos. Muchas gracias y hasta la próxima.